Que el Señor los bendiga, apreciados hermanos. Les estoy saludando a esta hora. Espero que hayan pasado un buen día, que nos hayamos nutrido en el estudio de la palabra y que haya sido una buena oportunidad este día para compartir las verdades, afianzarnos en la fe y seguir levantando la voz para oponernos a la apostasía y predicar el mensaje del tercer ángel. Espero que este día haya sido un día donde nos hayamos reafirmado en la fe, en lo que oramos, en lo que leímos, en lo que compartimos con otras personas, que hayamos sido una bendición, así como el Señor nos ha bendecido, nos ha concedido la salud, la vida y las oportunidades para testificar. Vamos entonces a arrodillarnos para agradecerle a Dios por este momento y para agradecerle por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendito Señor y Dios, tú eres nuestro Dios Jehová, a ti adoramos, a ti Señor, humildemente, de rodillas, suplicamos el perdón de nuestros pecados y pedimos Señor que en la justicia de Cristo seamos aceptados delante del trono de la gracia, para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Padre mío, gracias porque tú nos das la vida, nos alimentas, nos proteges y ahora nos dispones para al terminar este día y al empezar un nuevo día, poderte agradecer, Señor, alabar, reconocer como nuestro Dios y reconocer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a las tres personas divinas, separadas, independientes, eternas, conformando esa divinidad bíblica en la cual el Espíritu Santo nos ha enseñado y nos ha convencido que es la verdadera divinidad. Oh Señor, en esta noche, concédenos el discernimiento para seguir compartiendo tu palabra, seguirnos afianzando y entender, Señor, el propósito de este mensaje. Oramos especialmente por mis hermanos que están aquí con nosotros en la sala de Zoom, aquellos que están siguiendo estos temas a través del canal de YouTube y también aquellas personas que están buscando sinceramente a Dios para obedecerlo y aquellas personas que están siendo buscadas por Dios para convertirlas en verdaderos adoradores. Señor, te ruego desde ya por la hermana Dalila. Ella va a ser intervenida de su vista el próximo lunes. Así que te ruego, Señor, que prepares todas las cosas conforme a tu santa voluntad para que ella pueda ser intervenida, pueda recuperar su visión, pueda, Señor, estudiar tu palabra y poderla compartir y de esa manera testificar. Así que la pongo, Señor, la dejamos en tus tiernas manos de amor a ella, bajo tu cuidado, y también a nuestra hermana Pilar en su recuperación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, para la gloria de Dios, vamos a continuar estudiando esta noche lo que tiene que ver la continuación del tema que venimos estudiando acerca de la apostasía en la doctrina de la divinidad por uno de los profesores más prominentes de la época, allá en 1940. El tema que hoy vamos a estudiar, pues, es la continuación de esos temas, pero vamos a resaltar un punto bien importante, y ese punto es que los que aceptan la Trinidad, como lo enseña la Corporación Adventista, y los que aceptan la falsa divinidad de dos personas, se han quedado en Babilonia. Están en Babilonia porque han tomado una doctrina de Babilonia, una doctrina del paganismo, y la han traído al adventismo. Esas personas necesitan escuchar este mensaje y necesitan salir de Babilonia, desechar esa doctrina falsa de la Trinidad, de la Corporación Adventista a la manera católica, desechar esa falsa divinidad de dos personas, negando al Espíritu Santo, y necesitan
por favor, necesitan escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, que les dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Ellos deben desechar esa falsa divinidad, deben desechar esa Trinidad católica y pagana, y no quedarse en Babilonia. Esa noche vamos a seguir compartiendo estos mensajes, este debate, esta amonestación que uno de nuestros pastores eh, tuvo, ¿cierto? Por esa época, en ese debate de la divinidad versus la Trinidad en el adventismo. Tenemos que decir que los que están interviniendo aquí es el pastor Hudson Washburn, quien está amonestando al pastor W. Prescott, quien había aprendido esta doctrina de otros que en la época de nuestros pioneros también, también torcieron la verdad. Eso lo vamos a estar revisando. Hemos avanzado en esos días, eh, en este proceso, y hoy vamos vamos a continuar revisando esta parte donde terminamos anoche, ¿cierto? Anoche terminamos y aquí volvemos a retomar el estudio en este debate, en esta amonestación que el profesor el misionero Wasburg, hijo, le hizo al profesor Prescott, 1940, en una carta que estamos leyendo. La doctrina pagana católica del domingo es tan sagrada como la doctrina católica pagana de la Trinidad y nada más que eso, dice Wasburg. ¿Sí? Imagínense que la doctrina de la Trinidad se iguala a la doctrina católica del domingo y a la doctrina del tormento eterno, ¿cierto? El hermano Prescott tiene tanta autoridad para apoyar el domingo como si fuera el sábado, como para enseñar que el Padre y el Hijo son una persona, Jehová Jesús. Este hermano Washburn, él sí sabía en lo que había creído y él sí sabía cómo afrontar la apostasía y a los apóstatas. ¿Sí? Él estudiaba y revisaba y presentaba las evidencias, iba directamente, era más directo que cualquiera de nosotros, ¿sí? Él sí sabía cómo se amonesta a los apóstatas, cómo se los enfrenta a esos grandes icebergs. Así caigan sobre nosotros esos témpanos de hielo y nos sacudan, pues hay que hacerles frente. Entonces, él dice, si él cree las palabras de Cristo, que los discípulos tenían que ser uno, así como Cristo y el Padre son uno, él no puede decir nunca más que son una persona. Entonces, hermanos, aquí lo está retando, lo está citando, y le está citando las palabras de Cristo de Juan 17, 19 al 21. Si él cree que el Padre y el Hijo son uno, ¿cierto? Pero no en persona, entonces él no puede decir nunca más que el Padre y el Hijo son una persona. Y si él va a creer lo siguiente, que está escrito en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 267, que dice, mire, esta cita no la pierdan de vista, hermanos, apúntenla, por favor. Esta es la referencia del espíritu de profecía para explicar en qué sentido el Padre, el Hijo, son uno. ¿En qué sentido? Así dice, son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Y lo dice el Espíritu Santo hablando a través de la hermana Juan, de la profeta de Dios. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Hermanos, esta cita vale oro. Por favor, apúntenla, ténganla ahí presente. Tomo 3 de Joyas de los Testimonios, página 267. En ese sentido es que son uno. Esta cita ustedes la pueden copiar.
en la Biblia. Colocarla ahí al ladito de Juan 17, Juan capítulo 17, en los versículos, porque de pronto la apuntan por ahí en algún papel, hermanos, y esos papelitos chiquitos se pierden, ¿sí? Apúntenla en la Biblia. Allí, hermanos, en Juan capítulo 17, versículo 21. Allí al ladito, escriban la cita, ¿sí? Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 267. Porque allí en esa referencia está la explicación. ¿Por qué son uno? El Padre y el Hijo son uno. Son uno en propósito, en mente, piensan lo mismo, ¿sí? No es que tengan la misma mente en el sentido de que en cantidad, en mente, en carácter, pero no son una sola persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Él jamás va a tomar prestada, noten esto, si el hermano Wasmore dice, si, si Prescott entiende esto, lo que dice Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 267, si entiende que el Padre y el Hijo son uno, pero en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona, así es como Cristo son uno, entonces Prescott jamás va a tomar prestada la doctrina central del romanismo para enseñársela a los adventistas del séptimo día. Hermanos, hoy podemos aplicar esta frase. Estas palabras de 1940 de Wasborn, hijo. Si los adventistas de la corporación que enseñan la Trinidad a la manera católica, diciendo que las tres personas son una persona, o si estos señores de falso sostén propio que enseñan que la divinidad solamente son dos personas y que el Padre y el Hijo son la misma persona, que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y el Hijo. Entonces, ¿qué están haciendo? Están tomando prestada la doctrina central del romanismo para enseñarla a los adventistas del séptimo día. Eso es lo que están haciendo. Tomando prestada una doctrina del romanismo, abrazando esa doctrina del romanismo, enseñando doctrina del romanismo. Es una iglesia católica y estos adventistas son los mejores católicos. Así lo hemos enseñado. Los adventistas del séptimo día afirman tomar la palabra de Dios como suprema autoridad y haber salido de Babilonia. Hermanos, nosotros creemos firmemente que hemos salido de Babilonia porque hemos tomado la palabra de Dios como suprema autoridad. Nosotros no creemos en las doctrinas adventistas de la corporación romanas, ni de la Iglesia Católica Romana, ni de las iglesias caídas, ni de las doctrinas del paganismo. Por eso estamos seguros que nosotros hemos salido de Babilonia. Hemos renunciado para siempre a las vanas tradiciones de Roma. Pero quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el título del tema de esta noche. Una persona adventista del séptimo día, llámese como se llame, sea quien sea, que acepta la doctrina de la Trinidad y que niega la falsa, la falsa divinidad, que niega la verdadera divinidad y abraza una falsa divinidad, ¿está en Babilonia? ¿Ha salido de Babilonia o está todavía en Babilonia? Está en Babilonia, porque está creyendo en doctrinas de Babilonia. Debe salir de Babilonia. Entonces algunos se molestan porque dicen que a la iglesia adventista no hay que llamarla Babilonia. Pero si están creyendo en doctrinas de Babilonia, ¿cómo se puede llamar eso entonces? Si forman parte del cuerpo doctrinal de Babilonia, ¿cómo se les puede llamar? No hay otro nombre. Por eso en Apocalipsis 18 dice que se ha convertido en una habitación de demonios, porque al adorar la doctrina de la Trinidad se están adorando los demonios. Si volvemos a la inmortalidad del alma, al purgatorio, al tormento eterno y al domingo, ¿sería eso algo menos que apostasía? Es una buena pregunta, ¿no? Hermanos, creer en la doctrina de la Trinidad es igual o semejante a volver a rezarle a los muertos, a volver a creer en el purgatorio,
a volver a creer en el tormento eterno y a volver a aceptar el domingo. Yo nunca había leído a alguien amonestar de una manera tan directa y tan clara y con tanto discernimiento a otro adventista erudito como lo hace el hermano Wadsworth, hijo, Hudson Wadsworth, hijo. ¿Sí? Es una manera tan concisa y un análisis tan claro que él hace. Es lo mismo, es volver a eso, es dar cumplimiento al texto de la Biblia que dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Eso es lo que ha hecho la corporación adventista y el falso sostén propio que niega la verdadera divinidad. Después de haber sido un pueblo especial, un pueblo privilegiado, el pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, han vuelto a Babilonia, a abrazar doctrinas de Babilonia. Entonces no hemos de callarnos, hemos de levantar la voz cada vez que podamos para denunciar esta apostasía y hacerle el llamado a estas personas, muchas de ellas quizás engañadas y convertidas en engañadores, en engañadoras, hacerles el llamado que han vuelto a Babilonia, que están en Babilonia, pero que en su misericordia el Señor les hace el llamado a salir de Babilonia. ¿Sería eso algo menos que apostasía? Sí, es apostasía. Sin embargo, dejamos a un lado todas estas doctrinas secundarias y aceptamos y enseñamos la doctrina central del romanismo, la Trinidad. Imagínense, muchos han dejado esas doctrinas, pero están enseñando la Trinidad. Y la Trinidad, hermanos, esta es como la cuarta o quinta vez que se menciona, no solamente por Wasburg, sino también por los hermanos Standish y la menciona Vance Ferrell, de que la doctrina de la Trinidad es la doctrina central del romanismo. Creer en la doctrina de la Trinidad es la creencia máxima del romanismo, del catolicismo romano. Entonces la iglesia romana está feliz, porque ahora ven a los adventistas guardadores del sábado, creyendo en su doctrina de la Trinidad. Están felices. Entonces dice, y enseñamos que el Hijo de Dios no murió, aun cuando nuestras palabras parezcan ser espirituales. ¿No es esto nada menos y nada más que apostasía? Y la misma omega de la apostasía. Hermanos, ya el pastor Wasburn está poniéndole a la aceptación de la doctrina de la Trinidad Católica en el adventismo, le está llamando la apostasía omega. Fíjense, la apostasía omega le está llamando. Entonces él dice, gracias a Dios por el espíritu de profecía. En la copia impresa del sermón del anciano Prescott, miren aquí, mi hija me enseñó que cada vez que encontremos la palabra elder, esa palabra elder en inglés se llama, es anciano. No es que el nombre sea elder, ¿sí? Eh, Algunas veces acá en Colombia y acá en Nariño, yo conozco personas que se llaman elder y pensaba que era el nombre, pero mi hija me enseñó y me dijo, papá, la palabra elder en inglés es anciano. Entonces él no se llama Elder Prescott, porque muchas veces esa palabra la encontramos Elder White, ¿sí? El Elder White, no, es el anciano, Elder es el anciano, ¿no? Ya aprendimos hoy algo pequeñito. Gracias a Dios por el espíritu de profecía. En la copia impresa del sermón del anciano Prescott, fíjese, ¿quién era Prescott? Era un anciano, anciano de iglesia, prominente, erudito, profesor, enseñaba. Y por eso impregnó esa doctrina y vemos los resultados hasta ahora. Noto que cita profusamente las enseñanzas. Noten a quién, hermanos, este anciano, este erudito Prescott, terminó en apostasía. ¿De dónde tomaba esas enseñanzas?
dice, noto que cita profusamente las enseñanzas de los ministros de otras iglesias que guardan el domingo. O sea que Wasburn le hizo un seguimiento, le hizo una investigación y miró de dónde había tomado esas palabras. Hoy en día hay adventistas historicistas que toman prestado de los testigos de Jehová sus enseñanzas, sus imágenes del Padre. ¿Cómo les podemos llamar a estas personas? Si Wasburn le llamó a Prescott apóstata, ¿cómo le podemos llamar a estas personas? Apóstatas. No tienen otro nombre. No tienen otro nombre. Eso es apostasía. Tomar prestado de otras denominaciones, palabras, revistas, matutinas, símbolos, matutinas con música, imágenes del sol, tantas cosas, imágenes de la deidad. Eso es apostasía, hermanos, no tiene otro nombre. Entonces, él dice, está citando el hermano Prescott de las enseñanzas de ministros de otras iglesias que guardan el domingo. Toman de Yo soy de Cristo de Samuel Giesi, de Peter Pine, Thomas Barnard, James Campbell, y allí mencionan otros. En su sermón cita, noten cómo yo me sorprendí, la verdad. Este hermano Wasburn era tan celoso de la doctrina pura y se sintió tan molesto con esta enseñanza de Prescott, que él se dio el trabajo de hacer este análisis. En su sermón, el hermano Prescott dice, cita 1205 palabras. Mire, le contó las palabras del sermón y contar 1205 palabras. ¿Para qué? Para hacer ese análisis. Noten, en su sermón cita 1205 palabras, mientras que solo cita del Espíritu y profecía 75 palabras. 16 palabras de predicadores populares externos y una palabra de la bendita luz que Dios ha dado a este pueblo por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué decir de esto? Hoy en día, en lugar de ser adventistas, historicistas, hay muchos que son adventistas renacentistas. Basan su enseñanza en doctrina del renacentismo y con el renacentismo traen enseñanzas del paganismo y de la Iglesia Católica. Eso es apostasía, hermanos. ¿Somos adventistas historicistas o no lo somos? Si él leyera más los escritos del espíritu de profecía y las enseñanzas de los ministros populares que guardan los domingos menos, qué interesante, ¿no? Por favor, leamos más el espíritu de profecía y leamos menos y escuchemos menos a los pastores apóstatas. Este es un llamado de atención a nosotros, hermanos. Leamos más el espíritu de profecía y la Biblia. Leamos a nuestros pioneros fieles. Escuchemos a nuestros hermanos historicistas fieles que permanecen en la verdad. Hacen esfuerzos por investigar, por preparar los temas, los estudios. Pero hoy en día, hermanos, estos materiales son despreciados. Hay muchos que ni siquiera se detienen a leer lo que el hermano Luis escribe en la mañana y nos comparte del espíritu de profecía. No lo leen. Hay muchos que los PDFs que se comparten de la doctrina los desechan, los borran, supuestamente para que no les dañe la memoria del celular, pero sí guardan los videos y las fotos y lo que dicen ahora, ya se me escapó el nombre, esas que se toman varias fotos, las selfies. Me disculpan que yo soy un poquito avanzado en años y no estoy muy modernizado, gracias a Dios. Entonces guardan las selfies y las fotos y los videos de los paseos y guardan muchas cosas, pero desechan los PDFs, desechan los videos de los historicistas, de los hermanos historicistas, los desechan, supuestamente para que no les llene la memoria. Hermanos, deberíamos pasar más tiempo escuchando y leyendo el espíritu de profecía
y el historicismo y menos tiempo en estos predicadores. Entonces, si tomara con fe las enseñanzas del testimonio de Jesús, del espíritu de profecía, quiere decir, no cometería el error de enseñar la doctrina pagana de la Trinidad o trayendo cualquier otro argumento para derrocar la fe establecida de las personas que creen en el gran mensaje final. Qué interesante, hermanos. Si pusiéramos los ojos menos en el renacentismo, si pusiéramos más los ojos en el espíritu de profecía, entonces no cometeríamos esos errores doctrinales de traer paganismo al historicismo, a traer idolatría al historicismo, a traer cianuro al historicismo. Es un buen llamado de atención que nos hace, ¿verdad? Sigo leyendo. Aquí él va a entrar, hermanos, a comentarnos algo delicado, ¿sí? Algo delicado porque va a involucrar a otros pastores, a otros hermanos que también fueron pioneros, pero que también entraron en apostasía. Por eso, hermanos, gracias a Dios por nuestros pioneros fieles. Lamentablemente entre ellos hubieron apóstatas. Y no estoy hablando en contra de todos los pioneros. Gracias a Dios por Jaime Huay, por la hermana Huay, por José Bates, por Irán Edson, por Guillermo Miller, por Joshua B. Himes. Gracias a Dios por Wasburg, padre e hijo. Gracias a Dios por ellos. Él dice así, mire, hace un poco más de 40 años atrás. ¿Hace cuánto es 40 años atrás? ¿A dónde nos lleva el hermano Wasburg 40 años atrás? ¿En qué año está escribiendo esta carta? La está escribiendo en 1940. 40 años atrás la lleva al año 1900, cuando vivía la profeta, la hermana Juan. Y él dice, hace un poco más de 40 años atrás, yo estaba trabajando con el hermano Prescott en Inglaterra. Se conocían ellos, trabajaron juntos. Comenzando allí y casi constantemente desde entonces, noten esto, hermanos, comenzando allí en el año 1900 y casi constantemente desde ese entonces, él ha estado enseñando nueva luz, entre comillas, nueva luz, y le pone un signo de interrogación, nueva luz. Hermanos, voy a hacer aquí un paréntesis yo también y les voy a preguntar, ¿qué es la nueva luz? ¿Qué entiende usted por nueva luz? Un ejemplo de nueva luz. Por favor, abran micrófono, hermanos, y opinen, por favor. ¿Qué será eso de nueva luz? Hermanitos, Hermano, Nueva Luz es algo que nosotros no teníamos conocimiento dentro de la iglesia adventista. Por ejemplo, hay una cita de la hermana Elena G. White en los primeros escritos, donde dice que cuando nosotros conocemos la verdad, no debemos devolvernos a donde estábamos, porque ya el Espíritu Santo no nos acompaña, que solo debemos hacerlo cuando nos inviten a predicar. De lo contrario, no debemos participar de esas enseñanzas erróneas. Eso se llama nueva luz. muy bien, hermano Francisco, muchas gracias. ¿Alguien más va a opinar? ¿Qué será nueva luz? Con confianza, hermanos. Opinen. ¿Qué será nueva luz? Hermano Carlos Gómez, buenas noches. Buenas noches, hermano Jesús. Adelante. Yo pienso, hermano, a veces no, hoy en día como muchos falsos maestros y muchos falsos pastores supuestamente se levantan diciendo, teniendo una luz y lo presentan como una luz nueva, ¿no? Eso es lo que yo puedo rescatar, creo, ¿no? En el mensaje que usted está trayendo. Gracias, hermano Jesús, allá en Perú y a la familia que está con usted. Bendiciones. Muchas Amén, gracias por amén, opinar. hermano. ¿Alguien más quiere opinar, hermanos? ¿Qué será nueva luz? O un ejemplo de nueva luz. Bueno, hermanos, Mi miren. hermano, Adelante, hermanita. disculpe, pues tendría de pronto la inquietud de que
Nueva Luz podría ser este tema que estamos tratando sobre el Espíritu Santo. O sea, es gente que dice ha tenido revelaciones nuevas y que por lo general se van en contra de la doctrina verdadera. Hermana Gabriela, muchas gracias. Gracias, hermanos, por opinar. Miren, la nueva luz es toda aquella doctrina o enseñanza que se aparta de la luz que ya está escrita, que ya está establecida. Una nueva enseñanza que contradice lo que ya está establecido, la verdad. Voy a ponerles un ejemplo. Ustedes conocen, hermanos, que hace un par de meses este servidor fue contactado por una persona, alguien le dio mi contacto y él me llamó, tuvimos una conversación de varias horas y me incluyó a un grupo de adventistas mm, y me comenzaron a invitar a predicar en las vigilias, 2 horas, 4 horas, estuve 24, 31 predicándoles y comencé a enseñarles, a compartirles y por allí había uno que es el administrador del grupo, el segundo administrador, porque son dos. Había uno que parecía que estaba entendiendo el mensaje y comenzó a hablar de los 7 pilares y comenzó a hablar de los testimonios. Y yo dije, amén, qué bueno, al menos sabe, y por ahí mencionó los 7 pilares como son. Bueno, con el tiempo me comenzó a escribir al personal, a pedirme, me envió unos videos donde el pastor Ron Spear y el pastor, no recuerdo el compañero de él, hablan sobre el cambio teológico en el adventismo. Me los envió y me dijo, hermano, escuche estos videos y va a quedar sorprendido. Bueno, yo ya los había escuchado, ¿cierto? Ya las había escuchado, habíamos leído la historia de 1957 y por ahí encontramos un poco de afinidad y comenzamos a escribirnos con este administrador de este grupo. Y tomamos confianza, luego le comencé a compartir materiales, le dije que se suscribiera a mi canal, le comencé a mandar videos y parecía que todo iba bien. Yo ya estaba, yo venía orando por él y ya estaba dándole gracias a Dios para que este hombre sea ganado para el historicismo. Y bueno, llegó un momento donde él me dijo, yo soy historicista. ¿Cómo creen que yo me sentí, hermanas? Bueno, yo me sentí alentado. Dije, bueno, Señor, no ha sido en vano el tiempo. Quizás esas trasnochadas, con esas vigilias con ellos, no ha sido en vano, gracias a Dios. Pero el día de ayer me llamó. Ya no me escribió, sino que me llamó. Yo estaba en las horas de la tarde estudiando con un par de jóvenes y no pude contestarle. Entonces le escribí, le dije, discúlpeme. Bueno, entonces dijo, en cuanto pueda me llama. Ya mismo lo llamé. Y me dice, mira hermano Carlos, le voy a comentar algo. Yo vengo estudiando hace unos 2 años, pero profundamente el espíritu de profecía, Daniel, Apocalipsis, amén, por eso, amén. Pero sabe, hermano, yo he encontrado, perdóname, me hizo una pregunta primero y me dijo, hermano, hágame acuerdo de la cita donde la hermana Juay dice que nosotros debemos estudiar por nosotros mismos la Biblia e interpretar por nosotros mismos la Biblia. Me dijo así. Bueno, ya ustedes saben que la hermana Juay nunca dijo que nosotros debemos interpretar por nosotros mismos la Biblia. Ella dijo que debemos estudiar por nosotros mismos la Biblia, formarnos nuestros propios conceptos, pero basados en la verdad, tener un concepto personal claro y correcto de la verdad, pero no darle nuestra propia interpretación.
Entonces yo le contesté, le dije, no, mire, la cita no dice eso, aquí está la cita, aquí está la otra cita, y no hay que darle una interpretación personal, porque eso sería una interpretación privada. Entonces me dijo, ah, sí, eso es verdad, lo cierto es que usted me captó la idea, porque lo que yo le quiero contar es que hace 2 años vengo estudiando profundamente a Daniel, Apocalipsis, y he entendido que los periodos proféticos de 1260, 1290 y 1335 días se van a volver a repetir de manera literal después que salga la ley dominical. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece eso, hermanos? Y entonces yo automáticamente le dije, hermano, eso se llama jesuitismo. Los autores de que los días proféticos, esos periodos proféticos, se van a repetir en el futuro de manera literal son los jesuitas. Le voy a presentar las evidencias. No, pero es que es así porque mire y comenzó. A ver, entonces muéstreme una cita donde la hermana White diga que esos periodos proféticos se van a repetir de manera literal después que salga la ley dominical. No, mire, lo que pasa es que los pioneros no entendieron. Los pioneros, recuerde que en 1863 tuvieron que reorganizar la doctrina porque ellos habían hecho mal un poco de cosas. Hermanos, y eso es lo que está diciendo David Gates y Gambetta y Pippinger y todos estos futuristas. Entonces yo de una vez le dije, mire, yo veo que usted no está estudiando por usted mismo las Sagradas Escrituras y los testimonios. Lo que usted está haciendo es bebiendo de una fuente de error de Gambetta, David Gates, Cúcaro, Coronado y de otros pastores futuristas. Y dijo y redijo que no, que él había estudiado y que será una nueva verdad, que se van a repetir, que la hermana Fay nunca habló de Daniel 12, nueva luz. Entonces yo le dije, o sea que los pioneros se equivocaron, la hermana White se equivocó, los hermanos historicistas se han equivocado y usted es la única persona, según usted no está escuchando a nadie, usted está estudiando por usted mismo, o sea que usted es la única persona que ha llegado a la conclusión de que esos periodos proféticos se van a repetir de manera literal después que salga la ley dominical. Me dijo así, sí, y eso es nueva luz. Y la luz es progresiva. Hermanos, cuando yo lo amonesté ya, como se debe amonestar, obviamente haciéndole el llamado a salir de eso y abandonar eso. En las horas de la tarde me compartió un video y me dijo, hermano, escuche una y otra vez este video, escúchelo por favor. ¿Y saben de quién era ese video? De su Dios Hugo Gambetta, el padre del futurismo en el adventismo moderno, el traidor Hugo Gambetta, que enseña el futurismo. Entonces yo sencillamente le dije, mire, ahora usted me da la razón. Yo le advertí desde por la mañana que usted está bebiendo del error de Gambetta. Les está desechando a los pioneros, a la profeta, está desechando los escritos inspirados y le está creyendo a un capellán católico que simula ser adventista, pero que va al muro de los lamentos a llevar las oraciones de los ingenuos y que practica las fiestas judías y que está llevando de vuelta a los adventistas a Roma y que trabaja para la corporación adventista. Hermanos, mucho cuidado con los que dicen tener nueva luz y de eso hay muchas amonestaciones en la palabra de Dios. La nueva luz contradice lo que está escrito. ¿Ustedes creen, hermanos, que nosotros a estas alturas de la vida necesitamos nueva luz? ¿Ustedes No. creen que a las alturas de esta vida nos tenemos que sentar 10, 20, 30 eruditos o personas o cualquier persona se tienen que sentar y decir,
bueno, ¿usted qué opina de este texto? ¿Usted qué opina de este texto? ¿Usted qué opina de este texto? ¿Ustedes creen que eso es justo ahora en el año 2022? 2023, perdónenme. Cuando la verdad está escrita y está establecida y la doctrina está establecida con sus fundamentos, el escrito está, es justo que nos sentemos nosotros a buscar una nueva interpretación o una nueva luz a las doctrinas que ya están dadas en el adventismo historicista. Eso no es correcto. No podemos esperar que venga una nueva luz. Por ejemplo, que alguien venga y diga eso, que los periodos proféticos se van a repetir de manera literal. Que alguien venga y diga que quizás no va a haber ley dominical. Que alguien venga y diga que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo. Eso es nueva luz. Y esa nueva luz contradice lo que ya está escrito. Bueno, entonces alguien estará pensando, ¿y por qué Proverbios 15:8 dice que la senda del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento? ¿En qué sentido la senda del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones? ¿En qué sentido? Pues en el sentido más sencillo de la palabra. No todas las personas creemos al mismo nivel o hemos avanzado en el mismo nivel. Habemos algunas personas que nos estamos familiarizando con estas verdades. Entonces el conocimiento en nosotros va siendo progresivo, porque hoy estudio Daniel 2, mañana Daniel 7, después Daniel 8, y en la medida que pasa el tiempo, esa senda del cristiano se va ampliando, el conocimiento se va ampliando. En ese sentido, la luz el conocimiento es como la luz de la aurora, que cada vez desde la oscuridad va progresando hasta la claridad. Entonces, quizás algunos de nosotros estemos empezando en esta doctrina historicista. Algunos otros nos llevan años de ventaja. Ellos tienen más luz que la que nosotros hemos tenido, porque han leído más, han pasado por más experiencias, han afrontado la apostasía. Entonces, en ese sentido, la senda del cristiano, usted mismo, hermano, cuando se sienta a estudiar los testimonios y el espíritu de profecía, al principio no sabíamos nada casi, pero en la medida que pasaron los días y los meses y los años, ese conocimiento se fue acrecentando. Entonces la senda del cristiano fue como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pero no es que estamos esperando nueva luz, una luz que contradiga lo que ya está escrito, como en este caso. Eso es un error y ante eso tenemos que estar muy, pero muy apercibidos, hermano, porque hombres eminentes, predicadores elocuentes, de experiencia, está escrito, hermanos, que serán utilizados para negar la fe, negar las doctrinas y enseñar errores. Entonces tenemos que, primero, estar apercibidos y segundo, hermanos, tenemos que orar por nuestros hermanos, orar para que no se endiosen, para que no nos endiosemos, para que no creamos que todo lo sabemos y que para todo tenemos la respuesta. Entre más conocemos, más humildad debemos tener. Hermanos, y no nos tenemos que envanecer. Aquí tenemos que volver al escrito está yo, así sea el Salmo número 1. Si lo voy a citar, pues tengo que abrir la Biblia y citarlo y leerlo. No porque lo he leído 10 o 20 veces, entonces ya me lo sé. Tenemos que orar por nuestros hermanos para que no se envanezcan. Tienen que orar por nosotros, hermanos, para que nosotros no nos volvamos dioses, engreídos, creyendo que ya no sabemos todas las profecías y todo lo manejamos y entonces no tenemos entonces ahora que sentarnos a escuchar a nadie ni a aprender de nadie. Hermanos, cuidado con la nueva luz. Retomo aquí, hermanos, lo que
lo que el hermano Wadsworth va a decir. Comenzando allí en 1900 y casi constantemente desde entonces, él ha estado enseñando nueva luz, constantemente criticando el mensaje original del cual la hermana White dice en Primeros Escritos, página 258. Ay de aquel que mueva un bloque o clavija de estos mensajes. Hermanos, cuando en el adventismo historicista o en cualquier tipo de adventismo, o mejor, cuando en el adventismo verdadero o cuando en la verdad o en el mensaje de los tres ángeles se mueve una clavija, se derrumba todo el edificio. Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué consecuencias tiene aceptar la nueva luz de que la expiación terminó en la cruz? ¿Qué consecuencias tiene eso, hermanos? De aceptar la nueva luz de que la expiación terminó en la cruz. Opinen, por favor. Una consecuencia es creer en un Cristo falso, porque la realidad es que la expiación no terminó en la cruz, sino que continúa en el santuario celestial. Muy bien, hermana Gabriela. Se cree en un falso Cristo porque el Cristo verdadero de la Biblia está haciendo expiación en la cruz. Pero otra consecuencia, ¿de qué tenemos que prescindir al aceptar que la expiación terminó en la cruz? ¿Qué se nos cae? Se nos cae la doctrina del juicio investigador. Si ya Cristo terminó la expiación en la cruz, ¿para qué juicio investigador? Se nos cae la doctrina de los 2300 tardes y mañanas, del paso del lugar santo al lugar santísimo. Se nos cae la doctrina del santuario. Miren cómo todo se derrumba. Y así es. Entonces, hermanos, él dice, aún antes de ir a Inglaterra, hizo una gran campaña por los así llamados testimonios de Anna Rice. Hermanos, la famosa Anna Rice, ¿quién era? La Daisy Escalante del momento. La Margot Gaitán del momento. La Islena del momento. Y me voy a atrever a decirlo, hermanos. La Andrea Rafael del momento. Así de sencillo, hermanos. Personas que creen tener el don de profecía. Personas que están envanecidas, creyendo que porque vivieron en Inglaterra y estudiaron la profesora fue la inglesa, ni sé qué. Entonces, aquí, como dice esta hermana, bueno, esta señora llamada Andrea, muchos de ustedes la conocen, vive por allá por los lados del Tolima, Andrea Rafael. Ha llegado el colmo de endiosarse que ha prohibido en su canal que se compartan videos del hermano Alejandro Maya. Terrible situación. Una obra médico-misionera falsa que solamente enseña a sanar, pero no enseña doctrina. Eso no es obra médico-misionera verdadera. El médico misionero debe aprender a servir con los agentes sencillos de Dios, curar y prevenir y curar las enfermedades. Pero eso es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Tiene que enseñar doctrina y doctrina pura. De lo contrario, en lugar de ser médico misionero, es un médico curandero. Cualquiera puede curar una enfermedad. Hasta el diablo cura enfermedades. Pero un curandero va, sana, previene, pero no enseña la verdad, no enseña la verdad del mensaje del tercer ángel. Por eso, mis hermanos, por eso esta noche alzamos la voz. Yo puedo asegurar que lamentablemente la mayoría de médicos misioneros están en apostasía enseñando nueva era, enseñando quiropraxis,
enseñando iridología, reflexología, viendo los hemisferios del cuerpo, el yin y el yang, religiones orientales, nueva era. Por favor, ¿cuándo es que se va a levantar un hermano que estudie la verdadera obra médico-misionera a la luz del Espíritu y profecía de la Biblia y la enseñe y la predique con la doctrina correcta? ¿Cuándo, por Dios? ¿Dónde están los atalayas de Dios? Entonces ahora el médico misionero enseña fitoterapia, naturoterapia y terapias y hemos tenido la amarga experiencia, hermanos. Hemos tenido que prescindir de obreros médicos misioneros que dicen ser obreros médicos misioneros, pero son agentes de Satanás. Aquí tuvimos que prescindir de Heriberto Getial, que terminó en una iglesia de Hugo Gambetta y ahora abiertamente sirve a Hugo Gambetta y predica en el ministerio de Hugo Gambetta y de otros muchos. Y por eso, hermanos, es que muchos hermanos están poniendo los ojos, por ejemplo, allá en México. Hace 5 años tuve el desagrado de ver un video de un adventista historicista llamado, creo que se llama, es de apellido Castrellón, Alfonso Castrellón me parece que es. Tuve el desagrado de ver en el canal del hermano Pedro Ortega que él estaba allí presente transmitiendo la quiropraxis de Alfonso Castrellón. Hablé con el hermano Alejandro Maya, le dije, hermano, está pasando esto, por favor, usted que lo tiene más cerca ya. En ese entonces todavía yo estaba en el grupo del ministerio MSPH, Ministerio de Sostén Propio Internacional, del cual me eliminaron por haber afrontado a la apostasía de Edgar Silva. Me eliminaron. Gabriel, el administrador del grupo, me eliminó por afrontar la apostasía. Entonces tuve la oportunidad de hablar con el hermano Pedro, escribirle, le dije al hermano Alejandro que hable con él habló con él. Pero vaya sorpresa, en la semana pasada, en las mismas, falsos médicos misioneros, haciendo concesiones con la nueva era, enseñando doctrinas de demonios. Y tienen ahí la pancarta de los diagramas de las tablas de Habacuc. Hermanos, ¿a qué situación hemos llegado, hermanos, de apostasía, aún en la obra médico-misionera? La Ana Rice, la famosa Ana Rice, que nos dio pie para hablar de estas otras señoras, la cual afirmaba tener el don de profecía. Mire, una falsa profeta en los tiempos de 1940. En un tremendo testimonio desde Australia, la hermana White desenmascaró la peligrosa enseñanza de estas falsas profecías y reprobó a aquellos que habían diseminado esas enseñanzas entre nuestro pueblo. Hermanos, la hermana White hablaba con un nombre propio, los mencionaba con un nombre propio, afrontaba la apostasía y a los apóstatas con nombre propio, como lo hizo Esteban, como lo hizo Elías, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo el Señor Jesucristo, Pablo, Jeremías. Pero entonces ahora uno menciona a los apóstatas y la apostasía y ya le están diciendo, estás juzgando, estás atacando, estás denigrando. Eso no es amor, ese no es el Espíritu de Cristo. ¿Acaso Cristo no nombró con nombre propio a Satanás, a Lucifer? Bueno, para pensar, el hermano Prescott me ha dicho varias veces cuánto apreciaba el estar asociado con el doctor Wagner. Hermanos, qué tristeza. Aquí tenemos que incluir en esta apostasía al doctor Wagner y de estar aprendiendo su maravillosa nueva luz. Durante algún tiempo vivieron en la misma casa, entonces se contagió de esa doctrina. Cuando el doctor Wagner comenzó a enseñar el panteísmo, miren que no fue solamente Kellogg, sino el doctor Wagner.
El panteísmo enseña que Dios está en todo, en la flor, en el agua, en la madera, en la persona. El hermano Prescott lo siguió como un pupilo sigue a su profesor. Claro, ahora ya vamos a ver de dónde tomó Prescott ese tipo de enseñanzas en cuanto a la naturaleza de Dios. Luego en las conferencias y más, ambos visitaron al doctor Kellogg en Battle Creek y trabajaron en armonía con él. Ahí estaban los tres apóstatas. Kellogg, Waggoner, Prescott, y ahora se les va a unir otro más. Ambos, allí dice, después de algunos años, cuando el hermano Prescott se había vuelto el editor de la review, el hermano White me dijo, este hermano White que habla aquí es el hermano William Clarence White. El profesor Prescott ha enseñado el panteísmo tal como lo ha hecho el doctor Kellogg y no se ha percatado de su falsa enseñanza. Bueno, ya el hijo de la hermana White ya estaba advirtiendo. Con la esperanza que el hermano Prescott iría a corregir este asunto, yo pedí que hiciera un reconocimiento en la review de su error, tan amplio como habían sido sus falsas enseñanzas. Bueno, este hermano Wadsworth, el misionero, le pide a Prescott, ¿no es cierto?, que, que reconozca públicamente, así como había escrito en el periódico, en la review, el error del panteísmo, que en el mismo periódico se retracte y reconozca. Pero hoy en día, hermanos, sucede como le sucedió a Prescott. Cuando uno amonesta a los que están en error, en lugar de reconocer y aprovechar la oportunidad para apartarse de eso y retractarse del error, ¿qué hacen? Le van a buscar a uno las faltas. Se van video por video a ver en dónde el hermano Carlos Gómez se equivocó, a ver qué utilizó, y en lugar de apartarse de su error, entonces le presentan, mira, usted también aquí. Eso es apostasía, hermanos. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo pedí que hiciera un reconocimiento en la review de su error, tan amplio como habían sido sus falsas enseñanzas, pero mi amable sugerencia fue indignada y enfáticamente rehusada. Si él hubiera estado dispuesto a reconocer este error, podría haber sido protegido de muchas enseñanzas extrañas posteriormente, contrarias a nuestro gran mensaje. Vinieron muchas falsas enseñanzas posteriores y una de ellas fue la que este hermano adoptó la Trinidad del católico pagano. Cuando el hermano Prescott y el doctor Waggoner estuvieron en Inglaterra, el hermano Conradi, mencionan ya otro. Vayan tomando nota, hermanos. Va Kellogg, va Prescott, Waggoner y ahora Conradi. El hermano Conradi estaba a la cabeza de toda la obra en Europa y a menudo estaban juntos y el hermano Prescott aprendió algo de la teología de Conradi. ¿De dónde tomó prestado entonces Prescott todo esto? De Kellogg, de Waggoner, de Conradi. En el verano de 1931, hermanos, ¿qué sucedió en 1931 en lo que tiene que ver con el adventismo? ¿Quién sabe? ¿Quién nos recuerda? Eso ya lo mencionamos aquí. 1931. Hermanos, ¿qué sucedió en 1931? Se introdujo en los principios fundamentales del adventismo la Trinidad. 1931, y eso ya lo presentamos aquí. Recuerden, en 1931 se introdujo la Trinidad en los principios fundamentales del adventismo. En el verano de 1931,
L.R. Conradi, así se llamaba, le escribió una carta al editor de la Review donde le decía que habían faltas en el conflicto de los siglos. O sea que Conradi estaba desacreditando el conflicto de los siglos. Él afirmaba que la hermana White había hecho declaraciones de la historia que eran falsas. Oh, qué tremendo esto. Conradi, que prácticamente fue un criado de la hermana White, ahora la viene a acusar y le dice que ella está escribiendo en el conflicto de los siglos declaraciones de la historia falsas. Después dijo en la misma carta que me acuerdo muy bien cuando la luz del nuevo continuo vino a mi mente, como 40 años atrás. Me encontré una y otra vez con la declaración de la hermana White diciendo lo contrario. Pero este establecimiento del continuo fue apenas el primer paso para dar el segundo. Así, Conradi, con el continuo como su primer paso en la luz, dio el segundo y el tercer paso, etcétera, etcétera, hacia la luz de un final y completa apostasía. Y noten lo que dice. Bueno, este asunto del continuo se refiere al continuo sacrificio. ¿Sí? Hubieron primeros apóstatas sobre el continuo sacrificio, que fue Conradi, y otros pastores que no aceptaron el asunto del continuo paganismo de Daniel 8, sino continuo sacrificio. Y noten lo que termina diciendo. Él, Conradi, el originador del nuevo punto de vista sobre el continuo, en nuestro tiempo dejó su ejemplo como una advertencia. Hermanos, los que empiezan en apostasía, hermanos, si no se arrepienten, si niegan la advertencia, terminarán en apostasía. Conradi terminó en apostasía. Lo vamos a leer. Al comienzo del camino, el continuo, el nuevo punto de vista sobre el continuo, y al final del camino, una completa y total negación del último mensaje. Esta es la lógica del nuevo punto de vista del continuo, porque niega el espíritu de profecía, como el mismo Conradi lo declara. Y aquí viene una historia, hermanos, bien larga sobre el continuo. Todo lo que pasó, hermanos, con esto del continuo. Es bueno este material que me lo compartió el hermano amado Miguel y lo compartió para todos en el grupo. Lo voy a volver a compartir para que por favor algunos de ustedes lo tengan, lo revisen, lo lean, lo enseñen, lo compartan. ¿Sí? Aquí sigue una historia bien larga, hermanos. Voy a mencionar algo. Tengo una carta manuscrita del doctor Elliot Wagoner, uno de nuestros pioneros, fechada del 22 de noviembre de 1909, en la cual él analiza el continuo en extenso. Él dice, yo conocí el punto de vista de que Prescott sostenía en Londres y que Conradi enseña en su libro alemán de Daniel. Y no veo cómo alguien que haya mirado las escrituras pueda sostener cualquier otro punto de vista. O sea que Wagoner estaba de acuerdo con Conradi. Quiero decir, alguien que haya mirado las escrituras como estando por sobre cualquier otro libro y siendo suficientes en sí misma. Primeros escritos afirman clara y decididamente el antiguo punto de vista. Así el doctor Wagoner coloca la Biblia decididamente contra el espíritu de profecía. Y con un gesto de desprecio encubierto hacia los testimonios, se declara a favor del nuevo punto de vista del continuo y se identifica con las enseñanzas de Conradi y las de él mismo, el punto de vista del doctor Wagoner y de Prescott. Esto no lo vamos a leer porque aquí, hermanos, comienza una historia larga sobre el continuo, pero miren lo que dice acá. Conradi originó esta idea moderna y guió al profesor Prescott hacia la luz, la nueva luz, entre comillas. Conradi y Wagoner, ambos apostataron y murieron fuera del mensaje.
Qué triste esta historia, hermanos. Qué triste esta noticia. Hombres que en principio fueron fieles, hombres que estuvieron de acuerdo con los hermanos, con la profeta, con sus escritos, con los pioneros, terminaron en apostasía. Hombres eminentes, eruditos, terminaron, ambos apostataron, Conradi y Waggoner, y murieron fuera del mensaje. Pero el profesor Prescott aún perpetúa la doctrina apóstata de Conradi y Waggoner. Todavía estaba vivo Prescott cuando él escribe esto en 1940. Cuando estuvimos trabajando juntos en Inglaterra, observé que el profesor Prescott usaba la versión americana revisada de la Biblia. Le pregunté por qué no usaba la versión autorizada que utilizaban los pioneros. Él dijo, yo le voy a mostrar por qué uso la versión autorizada, la versión americana revisada. Le voy a mostrar por qué. Entonces fue a Daniel capítulo 8 y me mostró que la versión revisada era mucho más favorable a su nuevo punto de vista del continuo que la versión autorizada. Y él la ha usado desde entonces. Y esta es la razón por la cual la usa. Se adecúa al punto de vista de Conrado y Waggoner sobre el continuo, de decir que el continuo es el continuo sacrificio y no decir, como decía la versión autorizada, el continuo paganismo. En Inglaterra, el profesor Prescott me dijo, si solo pudiera enseñar estos nuevos puntos de vista en Norteamérica, cambiaría toda la cara de nuestra obra. Y eso es lo que ha estado tratando de hacer durante los últimos 40 años, desenmascarado con evidencias. No quiso hacer caso de la observación. Bueno, hermanos, esto lo debemos leer, hermanos. Toda esta historia sobre el continuo, ¿sí? Del continuo paganismo al continuo sacrificio, en el año 508, ¿sí? Esto tiene que ver lamentablemente, con la triste historia de estos hombres que terminaron abrazando la doctrina de la Trinidad. Eso no fue de un día para otro. La apostasía fue lenta y segura, paso a paso, ¿sí? No hicieron caso de la advertencia y no hicieron caso de las amonestaciones y entonces, hermanos, terminaron en apostasía. Y cuando una persona muere en apostasía, hermanos, no espere resucitar, ni en la resurrección especial, ni en la resurrección general. Y cuando una persona está viva y se aparta de la doctrina fiel, no espere formar parte de los 144,000. Cuando una persona no quiere hacer caso de las amonestaciones, lo único que tiene que esperar es que va a aceptar, hermanos, la marca de la bestia y por lo tanto va a recibir las plagas. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí hay una historia muy triste de donde estas personas que en algún momento, hermanos, fueron de los nuestros, terminaron en apostasía. La falsa enseñanza de la personalidad de Dios, haciéndolo apenas una esencia y no una personalidad, fue el alfa de la apostasía. Recuerden que esta enseñanza estuvo con Kellogg, con Prescott, con Conradi, con Waggoner. La falsa enseñanza de la personalidad de Dios, haciéndolo apenas una esencia. Recuerden que en el adventismo moderno se enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma esencia. Son tres personas en una sola. Esto es la omega de la apostasía. Pero lo que se presentó acá con estos señores fue el alfa.
la falsa enseñanza de la personalidad de Dios, haciéndolo apenas una esencia y no una personalidad, fue el alfa de la apostasía. Hermanos, ahora decir que el Padre y el Hijo son la misma persona, o decir que el Espíritu Santo no es una persona, sino que proviene del Padre y del Hijo, y aceptar la doctrina de la Trinidad, hermanos, estamos viviendo en la omega de esta apostasía sobre la personalidad de Dios. Otra fase de una falsa doctrina sobre la personalidad de Dios puede ser la omega mortal de la apostasía. Así está escrito en la serie B de los testimonios, número 2, página 16. Pocos ven el significado de la actual apostasía, pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado su significado y el resultado que tendrá si se le permite continuar. Tenemos ahora que levantar nuestras voces en advertencia. Hermanos, esto escribió la profeta acerca de la apostasía alfa en la doctrina de la divinidad, en lo que tiene que ver con la personalidad de Dios. Ahora a nosotros nos ha tocado vivir los tiempos que profetizó la hermana White, la omega de esta apostasía. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a levantar nuestra voz para denunciar este tipo de apostasía? Yo espero que sí. Con la ayuda de Dios, hermanos, mañana terminaremos esta partecita pequeñita. A ver, sí, se nos fue el tiempo ya. Terminaremos esta partecita pequeñita que nos falta y entraremos a revisar la última parte de esta controversia sobre la divinidad. Hermanos, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Si no lo hay, o si lo hay, hermanos, tengan la bondad de hacerlo, por favor. Hermano Carlos, Dios les bendiga a todos mis hermanos historicistas. Desearles hermana. una feliz noche, que Dios me los guarde y me los cuide. Y darle gracias a Dios porque a pesar de todo lo que me ha pasado, yo sé que Dios lo ha hecho por una buena razón para yo conocer este mensaje. Cuando me llevó donde la hermana Luz Marina, que estaba accidentada, ahí fue donde yo empecé a conocer este mensaje y estoy muy agradecida con Dios. Y le pido mucho a Dios para que me ayude y me dé sabiduría para seguir adelante. Amén, hermana Kelly Fernanda. Señor la bendiga. No fue casualidad el accidente. El Señor permitió que pasara eso y ahí es donde a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gloria a Dios por su testimonio y por haber utilizado a la hermana Luz Marina. Que el Señor la bendiga a ella, que le bendiga a su familia, porque ella, a pesar de que, hermanos, es una gran misionera, la hermana Luz Marina, a pesar de su edad, de sus limitaciones, es una gran misionera y nos alienta a veces inclusive hasta escucharla orar. ¿Hay Amén, alguna amén. otra pregunta, hermanitos? Gracias, hermana Fernanda, por su testimonio. Bueno, si no lo hay, hermana Gabriela, tenga la amabilidad de orar, por favor, por nuestros hermanos y darle gracias a Dios por este momento. Amén. Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque una vez más nos has dado la oportunidad de postrarnos de rodillas ante tu santísima presencia, Señor, a orarte, porque sabemos que necesitamos, Señor, estar en comunión contigo a diario, constantemente, para no caer, Señor bendito. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas, porque como humanos que somos tendemos a caer, Padre amado. Y apelamos a la justicia de Cristo, Señor, para salir vencedores, que nos cubras con la preciosa sangre de tu Hijo, para borrar toda imperfección, Señor, de nuestra vida. Porque tú eres un Dios demasiado bueno, Señor, un Padre demasiado misericordioso.
y te pedimos que nos ayudes a corresponder a tanto amor inmerecido, Padre bendito. Te damos gracias por todos tus mensajes, Señor, por tu palabra que nos alienta día a día, que nos instruye y que nos anima a prepararnos, Señor, a no descuidar esta salvación, Señor, que es lo más anhelado que tenemos que apreciar nosotros los cristianos. Te pedimos de manera especial por todos nuestros hermanos del remanente historicista, Señor, los que estamos ahorita conectados y las familias que representamos, que nos ayudes porque en efecto estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor, acá en el sur de Colombia. Se han presentado unas catástrofes naturales que nos tienen bloqueados, Señor, pero sabemos que con tu mano vamos a salir adelante. Te damos gracias por la salud, por el trabajo de nuestros hermanos, Señor, de nuestro grupo. Te pedimos misericordia para seguir adelante, Señor bendito. Que el enemigo no nos engañe, que el enemigo no nos aparte de la verdad. Que tu Santo Espíritu cada día nos haga enamorar más de ti, Señor, porque sabemos que sin ti estamos perdidos, que este mundo cada día va precipitado al abismo. Ahora que vamos a descansar, te rogamos, Señor, que nos regales un sueño reparador, un descanso tranquilo, que renueves nuestras fuerzas, Señor bendito, para servirte, porque ese debe ser el legado, Señor, de los cristianos, tener salud para servirte, Padre bendito. Te rogamos que no cierres el tiempo de gracia sin que nosotros estemos inscritos en el libro de la vida, Padre de amor. Que nos ayudes porque reconocemos que solos no podemos, Señor. Reconocemos que sin ti no somos nada. Te entregamos a los niños, Señor, a los jóvenes, a los adultos, también a los adultos mayores, Señor, que estamos aquí representando también, Señor. Te pido de manera especial por mi tío que ha tenido una pérdida, Señor, que los fortalezcas a él y a toda su familia, porque estamos en un mundo lleno de mortandad, Señor bendito, y si tú no estás de nuestra mano, no vamos a poder seguir adelante, Señor. Que vamos a descansar, te pedimos que tus santos ángeles nos escuden nuestras vidas, nuestros hogares, que podamos mañana levantarnos, abrir los ojos y darte gracias, Señor, por una nueva oportunidad de vida, porque hoy ya muchos perdieron esa oportunidad, Padre. Te lo ruego todo, Señor, y te lo suplico en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.